para poder de alguna manera conectar con lo que vamos a revisar hoy día. ¿Qué es lo que se acuerdan de nuestro encuentro pasado? Profe, hablamos del constructivismo y construccionismo social. Ok. ¿Y cómo conectábamos esos temas con la psicoterapia? ¿Alguien se acuerda un poco eh, qué importancia tenía eso para la psicoterapia? Es que hay como un cambio en cómo se veía la psicoterapia antes, en relación al rol del terapeuta, por ejemplo, que era como más externo, en cambio aquí se entiende como alguien que no es externo de las experiencias del cliente. Exacto, ¿sí? Muchas gracias, Carolina. Veíamos cómo no había evolucionado, así como evolucionan las visiones del mundo, evoluciona la ciencia, también la psicoterapia, desde cómo conceptualiza el proceso en sí mismo, cómo entiende cuál es el rol del terapeuta, cómo entiende cuál es la relación del terapeuta, ¿no? Obviamente cada modelo específicamente tiene su forma específica de comprender esa relación particular, pero estábamos viendo de alguna manera estos movimientos macro, ¿no? Que habían de alguna manera influenciado a todos los modelos terapéuticos. ¿Ya? En este minuto tanto los modelos de la línea cognitivo-conductual como sistémica, como psicodinámica, ¿no? Han ido incorporando esta mirada constructivista, por lo tanto, incluso en algunos momentos, ¿no? Uno comparte algunos textos. Me acuerdo que en algún momento conversando con la profesora Luzmenia, que ella está en la corriente cognitivo-conductual, ¿no? Post-racionalista, y yo estoy en el ámbito de lo sistémico, ¿no? Hablábamos respecto, ¿no? a algunos textos sobre todo de Mahoney, que de alguna manera compartíamos visiones, aunque pertenecemos a tradiciones distintas, pero algunas influencias no han permeado la comprensión de la psicoterapia en distintos modelos, y eso es interesante también como fenómeno. Decíamos también que el vehículo, ¿no? de intervención es el lenguaje, ¿no? A través del lenguaje construimos realidad y a través del lenguaje deconstruimos y volvemos a construir, ¿verdad? Hoy día vamos a iniciar la grabación. Hoy día vamos a revisar ok, aquí. Ustedes me informan si se ve correctamente. ¿Se ve ahí correctamente? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a centrarnos en el lenguaje, en el lenguaje y en las habilidades terapéuticas. Yo sé que ustedes revisaron algunas ideas centrales, ¿no? De cuáles son ciertas habilidades terapéuticas esenciales, ¿no? Vamos a ir precisando cómo opera eso en el proceso de intervención terapéutica propiamente tal. ¿Ya? Es difícil pensar en el uso del lenguaje sin pensar en un modelo teórico detrás, ¿ya? Porque cada modelo terapéutico tiene una forma de intervenir porque las técnicas, ¿no? que ocupan son a través del lenguaje. Por lo tanto, hay algunas que se ocupan más en algunos modelos que en otros, pero yo traté de incorporar aquellos elementos que son más bien transversales. A mí me gusta esta imagen, ¿no? Esta imagen de estas dos bailarinas, porque me parece que un proceso terapéutico debe ser un proceso estético. Debe ser un proceso armónico, donde los movimientos
entre los participantes de este proceso terapéutico se van entrelazando de una manera fluida. ¿Ah? Por lo tanto, me parece a mí que esa imagen, por lo menos para mí, sintetiza lo que yo comprendo como una intervención terapéutica, ¿no? A una interacción armónica, pausada, en algunos momentos que toma ritmos de mayor intensidad, ¿ah? Pero que implica necesariamente la coordinación entre los distintos actores. Es decir, no se puede comprender el uno sin el otro. ¿No? Y como aparece ahí, ¿no? La relación terapéutica es como una danza interactiva en los cuales los interlocutores se van turnando en el alternar y dar forma al discurso. ¿Mm? La psicoterapia se construye en el lenguaje. ¿Ah? Por lo tanto, cuando uno observa a alguien hacer un proceso terapéutico estético, ¿ah? Me parece a mí que eso puede ser considerado una obra de arte, en el sentido de que uno puede admirar este entrelazamiento de discursos entre los actores de una manera tal que no se atropellan, que son capaces de dar distintos eh, puntos de intensidad. No es una cosa plana, sino que la intensidad también está al servicio del proceso del cliente, paciente, consultante, el nombre que le queramos poner. Entonces, cuando uno observa a terapeutas expertos que desarrollan esto, como esta danza, ¿no? Implica un tipo de relación estética. Y estética significa que es capaz de armonizarse el uno con el otro, que no violenta al proceso del otro. Lo que no significa que no genera intensidad. Porque la psicoterapia implica, ¿no? Como digo yo, correr la cortina de aquello que está oculto, de aquello que no se ve, que no se puede ver, que no se quiere ver. Y eso muchas veces, ¿no? Genera incomodidad, genera incluso dolor, pero debe ser realizado al servicio del proceso y en un espacio protegido. Por lo tanto, no es que sea una cosa plácida y plana, sino que tiene momentos de mayor intensidad. Pero eso debe estar al servicio, insisto, del consultante y no al servicio, de alguna manera, del ego terapéutico. Creo que ahí, cuando está al servicio del ego terapéutico, pierde la estética del proceso. Vamos a ver algunas habilidades terapéuticas. Me imagino que esto también lo han revisado en otros momentos, pero me parece interesante volver a enfatizarlo. En primer lugar, características y habilidades del terapeuta que influyen en la terapia. Me parece a mí que ustedes ya han revisado, ¿no?, las características del terapeuta, de un buen terapeuta, un terapeuta más efectivo, ¿ya? También implica, ¿no?, necesariamente la revisión de los puntos de referencia en los cuales el terapeuta se instala en esta relación particular, ¿ya? Por lo tanto, implica también un trabajo personal, ¿ya? Y las habilidades terapéuticas que implican entrenamiento, supervisión, práctica, ¿ya? Y que, por supuesto, en la medida que el terapeuta va teniendo más experiencia, se va enfrentando a distintos procesos, ¿no? También él o ella, ¿no?, van de alguna manera creciendo como terapeutas y también en lo personal. Por lo tanto, es interesante cómo es que este tipo de intervención, ¿no?, implica que en la medida que uno tiene más experiencia, empieza a tener también más habilidades, empieza a desarrollar su propio estilo terapéutico. Probablemente en los inicios, ¿no?, todos los terapeutas hemos de alguna manera imitado a nuestros maestros, o hemos imitado o nos hemos regido muy fielmente, incluso a veces un poco rígidamente, ¿no?, a cierta estructura que nos entrega el modelo terapéutico desde el cual estamos trabajando. Pero en la medida, ¿no?,
que nos vamos desarrollando, también vamos construyendo nuestro propio estilo y vamos fortaleciendo aquellos aspectos que, dadas nuestras características, no fluyen más fácilmente en la intervención terapéutica. Entonces, hay terapeutas, ¿no?, que tienen mucho más habilidades en desarrollar algunas metáforas, ocupan más ciertas figuras imaginarias, ¿no? O también pueden ocupar el sentido del humor, es decir, cada uno va marcando, ¿no?, a lo largo de este proceso un sello dentro de el modelo teórico en el cual se desarrolla. ¿Sí? También las habilidades terapéuticas que implican adaptación de la intervención a las características del cliente, ¿ya? Si bien uno se rige por un modelo que sustente y le da coherencia a la intervención, que implica ciertos tipos de intervenciones, ciertos pasos también que tienen que ver con cada uno de los modelos en particular, uno debe ir adaptando eso al consultante o al cliente. ¿De qué manera? Pensando en los distintos momentos en los cuales uno debe realizar ciertos tipos de intervenciones. Hay consultantes, ¿no?, con los cuales uno puede realizar un proceso quizás a una velocidad más rápida. Otros pueden o requieren, ¿no?, mayores tiempos o pausas entre un tipo de intervención y otro, porque tiene que ver con sus características de cómo procesa la información. Por lo tanto, el terapeuta tiene que tener ese timing, ¿no?, esa, de alguna manera, sutileza para ver en qué momento se realiza la intervención y cuál es el momento para esperar y quizás guardar esa intervención para un momento que sea más adecuado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no?, cada proceso terapéutico es único en sí mismo. ¿Sí? También, obviamente, implica el manejo de situaciones problemáticas. Yo no sé si alguno de ustedes se imagina alguna situación problemática dentro de un proceso terapéutico, que ustedes creen que sería para ustedes difícil de intervenir o implicaría, ¿no?, quizás un manejo más experto. ¿Qué situación para ustedes los complicaría? Tal vez, profesora, que el consultante esté en riesgo su vida, no sé, algún riesgo suicida o un trastorno que ya tiene que manejarlo un psiquiatra propiamente. ¿Ya? ¿Y qué de eso convierte eso en una situación complicada para ti? Más allá de lo complicada que puede ser por sí misma, pero para ti, ¿qué hace que, por ejemplo, alguien que manifieste que tenga una ideación suicida o que tú detectes un riesgo suicida, qué convierte eso en una situación que para ti te costaría manejar? Porque la misma situación para otra persona podría decir, no, a mí eso no me costaría, sabría qué hacer, a pesar de identificar lo grave que es, digamos. No, mira que con la ideación suicida no, fue como, lo vi más como ejemplo, pero si ya es como a mí, sería como con algún trastorno por la impotencia de no tener el conocimiento y obviamente la competencia profesional para atender algo, sería más por impotencia que por otra cosa. Ajá, o sea, una situación que a ti te genera impotencia y entre esas identificas quizás algún tipo de trastorno o de sintomatología, ¿no?, que sea más desconocida o más compleja para ti. ¿Qué otra cosa más se imaginan como una situación de difícil manejo? Aparte de lo que señala Ángela. ¿Profe? En mi caso sería así como el tema de lo que es la violencia física. Por ejemplo, algún paciente, o por ejemplo, me imaginaba trabajando con niños, o sea, con jóvenes, el tema de la disrupción de ley, como haciendo esa intervención en el sentido más agresivo Yeah. en el sentido de arma o algo así, como más físico.
¿ya? Y que esa situación implicara para ti una situación de riesgo potencial. Exacto, así como no poder controlar ese impulso de violencia física, más que lo que es como conversar, me da como más miedo o me provoca como, me perturba el tema de cómo trabajar esa violencia para tampoco salir herida yo y, Exacto. bueno, el usuario. Ajá, perfecto, ¿no? O sea, por una parte está ¿no? la idea de enfrentarme a algo que no puedo manejar porque siento que no lo conozco. También está la idea de verme enfrentada, ¿no? a una situación de violencia, a una conducta agresiva que ponga en riesgo mi integridad, la integridad de la otra persona, ¿no? Y que sea de alguna manera se salga de control. ¿Qué otra situación ustedes se imaginan, ¿no? que para ustedes significaría algo de difícil manejo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien, ¿no? cuando ustedes se inicien en este mundo de la psicoterapia, ¿no? siendo todavía personas que están en proceso de formación y que son más jóvenes, que venga alguien, ¿no? más grande y les diga, bueno, ¿y usted qué va a saber de esto si usted no ha vivido nada de esto? ¿O qué me va a decir a mí usted de hijo si usted no tiene hijo? ¿O qué me va a decir de problemas si usted es tan joven? ¿Ah? Una situación así, ¿les parecería algo de difícil manejo o no? ¿O sienten que eso es algo que podrían controlar? De alguna manera una descalificación, ¿no? A, a su edad, a su calificación, a su experiencia, una descalificación en ese sentido. ¿O usted qué va a entender de esto si usted es hombre? ¿O usted qué va a entender de esto si usted es mujer? ¿Usted qué va a, o sea, una descalificación, digamos. ¿Cómo sienten que podría manejar eso? ¿Será algo difícil de manejar o no? Depende de la persona. ¿Ya? ¿En qué sentido, Leti? Es que yo creo que en el sentido de que no todas las personas tienen como las mismas características, capacidades ni la misma personalidad. Entonces son afines con más cosas y entienden algunas cosas con más facilidad algunas personas que otras. A lo mejor algunas personas tienen más habilidad en algunos ámbitos y no en otros. No sé, eso era como lo que pensaba yo. Uh-huh. ¿Y tú crees que a alguien esa situación le complicaría? ¿A alguno de ustedes le complicaría que alguien les dijera sí? Que nos plantearan eso a nosotros, como que nosotros tuviéramos eso. Sí, que les dijeran, bueno, ¿y usted qué me viene a decir de esto si usted es tan joven y usted ni siquiera ha vivido ni la mitad de lo que he vivido yo? ¿Ah? ¿Cree usted que podría ser algo difícil de manejar o no? Yo creo que, ¿sabe qué, profe? Pensándolo bien, esa, por ejemplo, una descalificación como esa, si uno estuviera en un contexto, por ejemplo, trabajando con privados de libertad, yo creo que sí sería complejo, por ejemplo, para mí, porque, bueno, si por ejemplo la persona con la que estoy trabajando, con el consultante, no tiene ni un ápice, por ejemplo, de remordimiento o de culpa por lo que está viendo, o sea, sí para mí sería complejo porque no puedo hacer nada, pero si no, por ejemplo, tendría que yo revisar yo misma qué de lo que me están diciendo resuena dentro de mí como terapeuta. Ajá. Más que complicarme, pienso yo, ¿no? Ajá. Ahora es interesante, ¿no? Porque eso mismo, ¿no? Como ustedes mismos señalan, ¿no? Ustedes mismas señalan, claro, para algunas personas eso puede ser percibido como una amenaza, como algo que de alguna manera siento que estoy perdiendo el control, o estoy perdiendo el rol, y por lo tanto percibe a partir de eso, ¿no? Una situación compleja, problemática o que de alguna manera me anula como terapeuta. Para otros, ¿no?
esa situación probablemente pueda ser algo que sientan las herramientas, que sientan que tienen las herramientas, ¿no?, para poder abordar, para poder intervenir, para de alguna manera no cambiar de foco, ¿no? El riesgo de esas situaciones es que puede cambiar el foco del proceso terapéutico. Es decir, el foco del proceso terapéutico siempre debe ser a el consultante. Cuando el foco de la intervención se centra en el terapeuta, estamos en algunas dificultades. Por lo tanto, esas circunstancias cuando de alguna manera un terapeuta se puede sentir amenazado y empieza a asumir una actitud, por ejemplo, de defensa o de ataque, o de devolver esa descalificación con otra descalificación, ahí perdimos el rol y no implica ningún tipo de, digamos, intervención al servicio del consultante, sino que de alguna manera se cambia el foco y el centro se pone en el terapeuta. Y por lo tanto, eso es lo que convierte una situación así probablemente en algo complejo, porque podemos perder el vínculo, si es que lo tenemos, o atentar contra la construcción del vínculo, o cambiar del foco. Entonces es interesante, digamos, poder revisar, ¿no? Probablemente durante las intervenciones nos vamos a ver enfrentados a distintos tipos, ¿no?, de situaciones problemáticas, y en la medida, ¿no?, que hemos ido desarrollando habilidades, vamos a poder tener un pool de herramientas para poder abordar, vamos a poder comprender más lo que está pasando y poder intervenir de manera más adecuada, ¿no?, manteniendo siempre el foco que es que estamos trabajando, ¿no?, al servicio del proceso terapéutico del consultante. También estrategias para mejorar el cumplimiento del tratamiento, ¿no? El ir desarrollando diferentes técnicas, estrategias de intervención, ¿no? De alguna manera uno reconoce cuáles son más adecuadas, más pertinentes, cuáles son más útiles, en qué momento del proceso terapéutico. Entonces, las habilidades terapéuticas es algo que es un proceso constante de formación, ¿ya? Entonces es algo que se trabaja, no es algo que está dado, ¿no? Y por lo tanto requiere entrenamiento, requiere supervisión, requiere procesos probablemente, ¿no?, de trabajar con otros terapeutas expertos para ir manejando, por ejemplo, y analizando y reflexionando respecto a las distintas situaciones que van surgiendo en los procesos terapéuticos. Un ámbito, ¿no? Yo les decía la semana pasada que el proceso terapéutico se construye en el lenguaje, ¿no? Y por lo tanto ahí las habilidades de comunicación, las habilidades comunicativas son relevantes en esto. Vamos a revisar algunas cosas en específico. Y aparece ahí esta definición que es del texto que yo les entregué, que señala: escuchar implica atender a lo que el cliente comunica, procesar los datos atendidos y emitir respuestas de escucha verbales y no verbales. Y cuando hablamos de escuchar todo, el mensaje entero, ¿no? Lo verbal y lo no verbal. Y también, por lo tanto, implica ser capaz de emitir una respuesta que sea coherente, ¿no? Y entender que estamos nosotros comunicando a través de todo el proceso completo, ¿no? Lo verbal y lo no verbal. De hecho, ¿no?, hay muchos talleres, ¿no?, para terapeutas que lo realizan actores. Me acuerdo yo en el proceso de formación, hace algunos años ya, me acuerdo que tuve la suerte que nos hiciera clases Héctor Noguera, ¿ya?, el actor, con parte de su equipo del Teatro Camino, que ellos tenían, ¿no?, una relación muy cercana con el centro de formación donde yo estaba, ¿no? Y por lo tanto era muy interesante, porque efectivamente no solamente tenía que ver con habilidades a partir de la voz, de los movimientos, sino que cómo se pone al servicio del proceso terapéutico.
Me acuerdo una sesión, ¿no?, muy interesante donde el Tito Noguera, con un terapeuta muy experto, ¿no?, un terapeuta argentino, Lugo Hirsch, un gran terapeuta, hicieron una sesión entre ellos dos, ¿no? Y era muy interesante porque había una compatibilidad, ¿no?, entre estos distintos roles. Y uno, cuando los observaba en esta interacción, le costaba diferenciar, ¿no?, si uno no hubiera sabido quién era el actor y quién era el terapeuta. Entonces, hay procesos de formación que implican, ¿no?, otro tipo de habilidades, y el teatro, ¿no?, ha desarrollado talleres para terapeutas. Es muy interesante este proceso. Hay algunas acciones verbales, ¿no? El lenguaje implica no solamente un mensaje, sino que implica también una acción, que tiene consecuencias, ¿no? Y uno debe intencionar y buscar cuál de esos tipos de formas de comunicación es la más adecuada y más pertinente en los distintos momentos del proceso terapéutico, ¿ya? Una de ellas, una de las técnicas comunicativas, ¿no?, es la clarificación, ¿ya? Y consiste, ¿no?, como señala ahí, en pedirle al consultante, al cliente, que aclare un significado vago, ambiguo, implícito. De repente las personas, ¿no?, cuando están compartiendo lo que les sucede, o estamos en sesión, ¿no?, en este proceso de reflexión compartido, uno escucha, ¿no?, de repente mensajes que dicen, no, sí, lo que pasa es que, no sé, yo por una parte me siento muy contenta, me siento muy feliz, tengo todo claro, y después al rato, ¿no?, en el mismo momento de la sesión o en otras sesiones, ¿no?, uno escucha a partir de la misma situación un contenido que es contradictorio, ¿ya? Y la persona no se da cuenta de esa contradicción, porque obviamente es parte del proceso, ¿no?, que del rol del terapeuta de ir ayudando, ¿no?, a hacer estas conexiones. Entonces, por eso es que el terapeuta tiene que tiene que tener una gran habilidad respecto a la escucha activa. Escuchar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Identificar, ¿no?, tener también una buena capacidad de registro para recordar cuándo es que aparecen estos elementos contradictorios. Ahora, no es que uno, cada vez que aparecen estos elementos, uno los confronta, o uno busca clarificarlos, ¿no?, sino que uno también debe buscar cuál es el momento terapéuticamente adecuado para realizar esta clarificación, ¿ya?, para mostrar esta contradicción, ¿ya? Una de las estrategias es preguntar, como dice aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí yo les puse algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir cuando? ¿Puede aclarar a qué se refiere con? Entonces, cuando la gente tiene estos mensajes contradictorios, uno dice, a ver, cuando usted me señala esta situación, ¿a qué se está refiriendo cuando me señala esto? O cuando usa este concepto, esta palabra, para que efectivamente yo pueda cotejar que yo estoy entendiendo lo que las personas me quieren decir. Por ejemplo, si alguien dice, sí, no, lo que pasa es que yo, la verdad es que suelo sentirme bastante bien cuando pasa tal situación. La verdad es que esa frase probablemente tenga distintas formas de ser comprendido, esto de sentirme bastante bien, ¿ya? Por lo tanto, el terapeuta debe asegurarse que lo que está comprendiendo es lo que el cliente le quiere señalar como sentirse bien, y no construir el terapeuta su propia idea de lo que es sentirse bien. ¿Ya? Por lo tanto, es importante para ir efectivamente entendiendo y siguiendo, ¿no?, el proceso del consultante. También uno le puede pedir que explique, ¿ya? Por ejemplo, no, cuando sucede esto yo lo resuelvo sin problema.
Y uno puede, a ver, ¿me puede contar un poco cómo es que usted lo resuelve? ¿Me puede dar un ejemplo respecto a eso? Cosa de tratar de entender de una manera más operacional cómo es que la persona se enfrenta a esa situación, cómo la resuelve, ¿ya? Que pueda detallar, ¿no? O que pueda entregar un ejemplo, o que pueda decir, a ver, cuénteme una situación en la cual haya sucedido eso. Entonces, cuando uno aterriza eso a una situación en concreto, por supuesto, es mucho más fácil, ¿no?, de poder manejar y poder entender. También poder comprobar. Cuando uno, por ejemplo, quiere decir qué, si entiendo bien, es decir, de alguna manera, ¿no? Yo escucho lo que me plantean y le señalo qué es lo que estoy entendiendo al respecto para que la persona me clarifique, ¿no?, si yo estoy por buen camino o dice, no, la verdad es que no es exactamente eso lo que yo le quise decir, y de alguna manera me muestra, digamos, más datos para que yo pueda entender exactamente. ¿Ya? Entonces, la clarificación es una estrategia, ¿no?, que uno ocupa bastante frecuentemente, ¿no?, durante el proceso. Que lo interesante es cómo uno debería realizar eso. Esto no tiene que ver con una acción que pueda violentar al otro, sino que efectivamente me parece a mí que la actitud que más ayuda en esto es asumir honestamente que uno como terapeuta no sabe lo que le pasa al otro, que uno no tiene la capacidad de anticipar, de adivinar, y por lo tanto uno tiene que tener la capacidad como de descubrir lo que, y para poder descubrir tengo que tener de alguna manera genuinamente, ¿no?, curiosidad por ver el mundo como lo ve el otro. Y efectivamente por confirmar que lo que yo estoy entendiendo sea correcto, y no que estoy contaminando con mis propias miradas lo que la persona me está señalando. Comentarios respecto a este tema de la clarificación. O dudas respecto a esto. ¿No? Profe, Uh-huh. ¿qué sucede cuando uno ya pide clarificación, pero el paciente no quiere, o el cliente no quiere como clarificar, como es muy cortante, uno lo deja así o insiste? A ver, ¿me podrías ejemplificar un poco eso? En una escena para poder entender. Ya, pongamos que usted está en el sentido, sé que estamos en adultez, pero fuera en el sentido de un adolescente que los papás lo están obligando a ir. Ok. Y él me responde siempre cortantemente, se nota que no quiere estar ahí, e igual yo le hago estas preguntas como clarificadoras, pero él no está ni ahí con responderme, a eso iba. O sea, uno podría decir que en estricto rigor, tú no tienes cliente. Porque ese adolescente que está sentado frente a ti no es tu cliente. Porque él no quiere estar ahí. Él no tiene motivo de consulta propio. ¿Verdad? Los papás son los que la tienen. Los papás. Entonces, paso previo ante cualquier cosa es definir si efectivamente es viable esa intervención terapéutica o no. Ya. Antes de hacer cualquiera de estas cosas. Sino que efectivamente es saber si es posible construir a partir de la preocupación probablemente genuina de los padres, ¿no? Están preocupados por algo, pero si eso se puede transformar, ¿no?, en un motivo de consulta que surja desde, por ejemplo, el adolescente. Que él sea capaz de, a lo menos, uno podría decir, bueno, tal vez su única motivación para estar ahí frente a ti es que los papás no sigan insistiendo con que vaya. Entonces, para dejar tranquilo a los papás, quiere estar ahí. ¿Ya? Entonces, eso podría ser un camino para construir un motivo de consulta que surja desde el pobre adolescente, ¿no?, que está siendo presionado para ir. ¿Ya? Entonces, ahí es como tú trabajas, ¿no?, con ese adolescente para construir
a un motivo de consulta que le haga sentido a él. ¿Ah? Que, por ejemplo, insisto, puede ser, no quiero que mis papás me sigan insistiendo. Entonces, bueno, Ya, profe. ahí hay todo un camino, ¿no?, que uno puede seguir. Ya, profe. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? y sí, ya, porque de hecho yo tenía esa pregunta hace bastante tiempo a lo largo de este caminar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando es un consultante o una consultante que está obligado por ley, que debe hacer un tratamiento o una intervención por, bueno, depende de las causales, y uno se tiene que ver enfrentado a esto de la clarificación, ahí cómo uno lo debe manejar o qué O debe sea, hacer? insisto, ahí también tienes que definir si, a ver, hay modelos, ¿no?, que trabajan con ese tipo de situaciones, ¿no?, donde hay un proceso de intervención que está bajo coacción, es decir, hay una presión para, ¿no?, por ejemplo, gente que es derivada por problemas, no sé, de violencia, por problemas delictivos, qué sé yo, que de alguna manera hay una orden, ¿no?, que señala que deben participar de un proceso de intervención terapéutico, y por lo tanto tu primer trabajo es transformar a esa persona que viene con ninguna motivación, solamente su motivación es no tener consecuencias negativas por no querer asistir, digamos, a cómo tú transformas eso, ¿ya?, en un proceso de intervención terapéutica, si es posible, no siempre es posible. Y para eso la persona, tú tienes que construir un motivo de consulta en conjunto con la persona, ¿ya? O sea, y ahí a veces efectivamente las personas, a pesar de venir inicialmente bajo una presión externa, ¿no?, por ejemplo, una orden judicial no sé, de repente, bueno, si usted no asiste, ¿no?, a un proceso terapéutico, no va a poder continuar, no sé, en esta institución o qué sé yo. Pueden haber miles de situaciones como de ese tipo, ¿no? Pero uno tiene que partir construyendo con la persona, a ver si existe efectivamente si tienes cliente, si tienes un cliente con lo que implica ser cliente, en el sentido de que haya una motivación personal, donde haya algo que trabajar, ¿ok? Ahora, si no es posible construir eso y está la indicación, ¿no?, de un proceso de intervención, bueno, existen otras formas de intervención que no son necesariamente una intervención psicoterapéutica, ¿ya? Que puede ser de alguna manera orientación psicológica, consejería, pero no son procesos psicoterapéuticos, ¿ya? O sea, para que sea un proceso psicoterapéutico, tú tienes que tener a alguien, ¿no?, que esté motivado a trabajar en este proceso por un objetivo personal. Que el objetivo personal sería, incluso podría ser, bueno, no quiero tener más problemas legales. Ya, ¿cómo transformamos eso, ¿no?, en un motivo de consulta terapéutica? Es posible realizar algunas acciones para eso, pero no siempre se logra y por lo tanto habría que buscar otro tipo de intervención para poder trabajar en eso. No sé si ahí resuelvo su consulta. Se fue la señal, profe. ¿Cómo? Se fue la señal, un pedacito no se les escuchó bien. ¿No se me escuchó a mí? ¿Y la Sí, grabación tampoco? no se sabe si quedó grabado o no, no sé si alguien la pudo escuchar el último pedacito que comentó. No lo sé. Bueno, esperemos que sí. Si no, lo aclaramos como duda en otro momento, ¿no? Pero sí, gracias. Me sirvió bastante de que para una psicoterapia una persona debe ir con un propio motivo de consulta y eso es lo más relevante. Me quedo con eso. O ser capaz de construirlo, ¿no? Como una etapa previa, cuando hay ciertas situaciones, ¿no?, donde no hay una motivación intrínseca, sino que hay de alguna manera una presión externa, sea por familiares, por alguna institución, qué sé yo. Es un paso previo. O sea, uno no puede actuar
como si hubiera voluntariedad, si no despeja esa duda. ¿Mm? Es como parte de la etapa inicial que uno hace como terapeuta, ¿no? La otra estrategia comunicativa es el parafraseo, ¿ya? Que dice que es recapitular con otras palabras o expresar de manera resumida y organizada el contenido principal del mensaje. ¿Mm? Que también sirve, ¿no?, como una estrategia para, primero, las personas, cuando uno realiza, ¿no?, este parafraseo, comprueban que uno como terapeuta está atendiendo y escuchando lo que está diciendo, ¿ya? Y por lo tanto eso permite también fortalecer el vínculo, también permite que la persona pueda de alguna manera rectificar si uno como terapeuta está comprendiendo o está de alguna manera en este resumen, en esta traducción que uno realiza de manera resumida, ¿no? Si uno pone el énfasis en aquellos aspectos que el consultante pone el énfasis, o uno pone énfasis en otros puntos que para él o ella son secundarios. Y que de alguna manera uno se equivocó de foco, ¿no?, al resumir, ¿ya? Entonces, lo que hace uno es, después de haber escuchado, ¿no?, con un buen rato lo que la persona me está explicando, me está señalando, ¿no? Uno quiere saber, entonces, lo que usted me está señalando, entonces, y uno hace de alguna manera una pequeña síntesis con palabras distintas, pero que significan lo mismo. Y la persona ahí tiene la posibilidad de decirme, sí, efectivamente, sí, es eso lo que yo estoy queriendo decir. O no, la verdad es que sí, pero no tanto. Y me agrega, ¿no?, alguna información nueva para que yo efectivamente no pueda completar esa síntesis de una manera mucho más precisa, ¿ya? Es algo que uno es bastante útil, ¿no?, cada ciertos momentos durante el proceso ir cotejando, ¿no? También a uno le sirve como terapeuta para ir no solamente construir vínculos, demostrar escucha activa, sino que efectivamente para ir cotejando si yo estoy entendiendo bien, o necesito, digamos, clarificar un poco eso, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos de este parafraseo, no? Bueno, como yo le decía, comunicar que se ha comprendido el mensaje y permitirle expresar su posible desacuerdo sobre lo que se dice. Es decir, esto que yo les decía, sí, es más o menos lo que usted dice, pero, y me agrega otro elemento para que efectivamente yo sintetice con los elementos centrales de lo que me quiere señalar. También para reforzar ideas, las personas, ¿no?, durante el proceso que estamos hablando, podemos sacar, ¿no?, un montón de ideas, opiniones, imágenes, ¿no? Y esta de alguna manera como pausa de síntesis, lo que hace es centrarse en aquellas ideas centrales. Y por lo tanto, ese solo hecho, ¿no?, puede ser muy importante para que el consultante, sí, efectivamente, eso es lo que pasa, o eso es lo que yo quiero decir, ¿no? También animarle a profundizar en ciertas ideas o pensamientos, o centrarse en una determinada situación, suceso o conducta, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no?, uno realiza una síntesis de lo que la persona me dice, y eso da pie a que la persona de alguna manera, ¿no?, cuando ya identifica que uno como terapeuta entendió lo central, pueda profundizar en algunos otros aspectos secundarios, ¿no? Y de alguna manera ir avanzando en ir, de alguna manera, metiéndose en ese contenido que probablemente en un inicio no surja tan fácilmente, ¿no? Entonces, es como para poner de alguna manera una luz, ¿no?, una luz fuerte para alumbrar ese contenido en particular, ¿ya? También se clarificar la esencia de un problema y ayudar así a tomar decisiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, de acuerdo a lo que usted me señala, yo entiendo que
usted tiene una situación, usted comprende lo que está pasando, pero eso no necesariamente lo está ayudando a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como ir marcando, ¿no? Ciertos hitos en lo que me está señalando. También enfatizar el contenido cuando se considera prematuro o contraproducente centrarse en los sentimientos. Es decir, nos centramos en aspectos, ¿no? más cognitivos, porque si nos centramos en aspectos más emocionales, probablemente, dadas las condiciones en las que está en ese minuto, ¿no? El consultante, no puede que no ayude al proceso terapéutico, o puede ser perjudicial incluso, ¿no? Entonces, a veces eso saca el foco, ¿no? De contenidos más emocionales, si nos vamos y nos centramos en ciertos hechos, en ciertas ideas. También sirve, ¿no? Cuando nos estamos metiendo en un ámbito muy emocional, y probablemente eso no sea el momento adecuado, ¿no? Porque eso de alguna manera puede incluso generar daño. Es importante buscar una estrategia para cambiar de foco. Y nos vamos a esta estrategia, ¿no? Bueno, el representante, ¿no? de esta técnica, ¿no? Está en Carl Rogers, ¿no? Que con su trabajo, más allá del modelo, ¿no? Tuvo un impacto importante respecto a la psicoterapia en general, ¿no? Y a él le debemos muchos de los elementos que han sido reconocidos por distintos modelos como centrales en el proceso terapéutico, ¿ya? Y el reflejo, ¿no? Señala, el empleo del reflejo implica captar los sentimientos expresados explícita o implícitamente, ¿ya? O sea, para yo poder reflejar algo, tengo que haber tenido una escucha activa. Yo no puedo reflejar sin haber escuchado de manera activa al otro, ¿ya? O sea, eso implica, ¿no? Que todos mis sentidos están al servicio de entender tanto el contenido como los sentimientos que están comprometidos en lo que me está señalando, ¿ya? A nivel verbal y no verbal. Y devolverlo, dice el cliente, con las propias palabras, e intentando que éstas correspondan al mismo tipo de afecto. Es decir, de alguna manera es como si yo me acoplara, ¿no? A compasar, un poco como la imagen inicial, ¿no? A compasar a mi movimiento, al movimiento del consultante, para poder decir lo mismo que me dice él, con las mismas palabras, pero además, que lo que creo que es más complejo, con el mismo tono emocional. Entonces, de alguna manera, lo que estoy haciendo, ¿no? Es funcionando de espejo, y mostrando tal cual, ¿qué es lo que implica eso, no? Implica de alguna manera darle un cierto realce a eso que me está señalando, ¿ya? Por eso tiene que ser el mismo tipo de afecto y nivel de intensidad comunicado por el cliente. Porque si yo le digo lo mismo textualmente, pero con un tono emocional distinto, eso va a generar una discrepancia en el otro, le va a hacer ruido. Algo aquí no calza en esto que me está comunicando el terapeuta, porque efectivamente me dice la misma frase, pero me lo dice en un tono emocional que no es coherente con lo que me está pasando. Entonces, me parece a mí que esto del reflejo, ¿no? A veces uno se puede quedar solamente en lo verbal, ¿no? Y efectivamente si la persona dice, sí, yo me estoy sintiendo muy mal, y uno le responde, sí, veo que te estás sintiendo muy mal, ¿ya? Efectivamente eso es un reflejo porque estoy repitiendo lo mismo, ¿ya? Pero si se lo digo en un tono emocional, si la gente me dice, la verdad es que en este minuto me estoy sintiendo muy mal, y uno le contesta, veo que te estás sintiendo muy mal. O sea, le digo lo mismo,
pero en un tono distinto. Y por lo tanto, ¿eso qué es lo que genera en el otro? Siente que yo no lo estoy escuchando adecuadamente. Y por lo tanto, una intervención, uno podría decir, poco estética, como esa que yo acabo de ejemplificar, ¿no? Puede de alguna manera tensionar el vínculo o si esto se va repitiendo, ¿no? Romper el vínculo porque la sensación que le queda al otro, ¿no? Es que yo no estoy sintonizado con lo que le está pasando. Por eso el reflejo no es solamente el contenido textual, ¿no? Sino que también es el tono emocional. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ok, Profe, gracias. una duda. Sí, Pero dígame. cuando se dice que uno tiene que devolver al cliente con las palabras intentando que correspondan al mismo tipo de afecto y nivel de intensidad, ¿quiere decir que nosotros también se lo tenemos que comunicar sentimentalmente? Porque igual ¿Así me es? causa como duda que si el paciente está llorando. Pero por eso es que tú decides cuándo hacer un reflejo y cuándo no. O sea, si alguien está llorando, probablemente no sea el momento de hacer un reflejo. O sea, tú eliges en qué minuto ocupas cada una de estas técnicas comunicativas. No se ocupa todo en cualquier momento. Esa es la habilidad del terapeuta. De decir, o sea, si alguien está llorando a mare, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? ¿Qué es lo que debe hacer uno como terapeuta si alguien está muy desbordado emocionalmente? Tratar que se estabilice primero, antes de seguir. O tratar de darle un espacio para que llore, ¿no? Sí. Quizás esa persona, el único espacio seguro donde puede llorar es ahí, porque en su día a día quizás no tiene espacio para llorar. Entonces, más que se estabilice rápidamente, es darle un momento para que, o sea, el espacio de psicoterapia es del consultante. Y por lo tanto, si en un minuto requiere, ¿no?, llorar, porque es lo que necesita hacer, uno debe ser capaz de esperar a un tiempo adecuado. Eso adecuado no es algo que uno puede decir en cantidad de minutos, sino que tiene que ver con lo que está pasando en ese momento en particular. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo digo una intervención estética, estoy diciendo que hay momentos para hacer una intervención y momentos para no hacer esa intervención y para hacer otra cosa. Sí, profe, entendí. Muchas gracias. ¿Ok? Porque si no, imagínate que alguien está llorando y tú vas y dices, le dices algo que de alguna manera puede violentar lo que le está pasando, puede mostrar de tu parte una sordera emocional, si lo ponemos en contraposición a la escucha activa, digamos. ¿Cuáles son los propósitos, ¿no?, de este reflejo? Bueno, ayudar al cliente a sentirse comprendido y permitirle expresar su posible desacuerdo con lo que se dice. Un poco similar ¿no?, a lo que aparece en la clarificación, pero es importante, ¿no?, que decir, o sea, y es importante que para que la persona pueda efectivamente rectificar al terapeuta, uno tiene que tener un vínculo que le permita efectivamente hacer eso, ¿no? Y que no actúe, porque también es importante hacer eso, ¿no? Que no me diga que sí por de alguna manera un sentido como de obediencia o de que sienta que no existe la posibilidad de contradecir al terapeuta. Sí, probablemente si no existe esa posibilidad, es que hay algo ahí en la construcción del vínculo que es necesario reforzar. ¿Ya? También animarle a centrarse en los sentimientos y de este modo percatarse de su ocurrencia, su intensidad y su importancia, ¿no? Muchas veces las personas tendemos a centrarnos en lo verbal, ¿no?
y nos cuesta afinar un poco el oído al tema más emocional. ¿Ya? Y también el proceso terapéutico, ¿no? Puede ayudar a eso, ¿no? A identificar, a reconocer lo que me está pasando de manera más clara, y por lo tanto eso es una buena digamos, una buena experiencia de aprendizaje también en ese ámbito. ¿Ya? O sea, la gente, no me había dado cuenta, ¿no? Que estaba escuchando esto. Esperen un segundo. Ok, ya pasó, teníamos demasiado ruido ambiental. Bien, volvamos. Yo les decía, ¿no? Que también esta técnica, ¿no? Puede ayudar también o la terapia en general, ¿no? A mejorar nuestra habilidad para poder contactarnos emocionalmente, identificar lo que nos está ocurriendo, ¿no? Nombrar, en el fondo, todos aquellos elementos que tienen que ver con todo el proceso, ¿no? También de regulación emocional, ¿no? También animarles a expresar más sentimientos sobre personas, sucesos o situaciones. Probablemente eso ese propósito va a depender del modelo teórico con el cual se esté trabajando, ¿no? Hay algunos que están mucho más orientados a esta expresión emocional, y otros están mucho más centrados en otros aspectos que pueden ser más cognitivos, más relacionales. Entonces, eso no va a depender de cuál es el modelo desde el cual estemos trabajando. También permitirle discriminar entre distintos tipos de sentimientos, ¿ya? Eso también, ¿no? Es una forma de, entre comillas, ¿no? Educar en el sentido de, a veces tendemos a nominar, ¿no? Lo que nos está pasando a nivel emocional, por ejemplo, como rabia, y en la medida que vamos avanzando en este proceso, podemos ser capaces de mejorar nuestra capacidad de distinción, ¿no? Que en algunos momentos puede ser rabia, en algunos momentos puede ser pena, y que a veces nos cuesta identificar la pena y nos sale más fácil ponerle otro nombre, ¿no? Entonces, también esto nos ayuda, ¿no? a ir mejorando nuestra capacidad de discriminación respecto a lo emocional. También no entrar en conflicto, esto es muy importante, con un cliente que expresa sentimientos negativos sobre la terapia o el terapeuta, ¿ya? O sea, si un consultante dice, no, lo que pasa es que esto siento que a mí no me sirve para nada la terapia, he venido no sé cuántas sesiones y siento que estoy en el mismo punto, y la verdad es que ya no sé, estoy evaluando si sigo o no sigo, ¿ya? ¿Qué es lo que debería hacer un buen terapeuta frente a una situación como esa? ¿Qué creen ustedes que debería ser un buen terapeuta? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Si un consultante, un cliente,
en este último punto, ¿no? Donde el terapeuta no debe entrar en conflicto con los sentimientos negativos sobre la terapia del terapeuta. ¿Qué pasa si un cliente va y dice, no, lo que pasa es que esto siento que no sirve para nada? O sea, llevo no sé cuántas sesiones en esto y la verdad que siento que esto no tiene mucho sentido, no siento que, la verdad es que estoy evaluando si vuelvo o no vuelvo, ¿no? Y lo dice de manera como enojada, con rabia, ¿cómo uno debería manejar adecuadamente como terapeuta una situación como esa? ¿Qué cosa no debería hacer? Echarlo. ¿Ya? No debería O echarlo. decirle, o decirle que no vuelva. ¿Ya? Así como... Tal vez podríamos decir, no, tú eres la primera persona con la que me pasa, entonces eres tú, así como culparlo de que le pase eso. Ajá, perfecto. O sea, en el fondo, decir ya, en el fondo, esto es un problema tuyo, ¿no? O sea, eres tú el que estás mal, por lo tanto, Decir que no... nos pone de su parte. Claro, lo que pasa es que esto no está funcionando porque tú no estás trabajando lo suficiente. ¿Ya? O sea, de alguna manera, son todas intervenciones que tienen que ver con un terapeuta que se siente amenazado en su competencia, en sus habilidades, y le devuelve eso de manera agresiva a su consultante. ¿Ya? Cualquier acción que vaya en esa línea es inadecuada. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿no? Uno, si ustedes se fijan, ¿no? Un buen terapeuta debe ser capaz de, creo yo, tener una buena capacidad de regulación emocional, además de todo lo que ya sabemos de escucha activa, pero para este punto precisamente, ¿no? Una buena capacidad de regulación emocional y, diría yo, un ego personal y terapéutico bajo control. En el sentido de que si yo siento que el proceso terapéutico o los clientes o los consultantes están al servicio de mi sentirme bien como terapeuta, en el sentido de que están ahí para generarme satisfacción, probablemente hay algo que yo debo trabajar como terapeuta. No es que estoy contraindicado, pero son cosas que uno debería, por lo menos, hacerle ruido, ¿no? Y buscar ayuda cuando uno siente que está como, de alguna manera, perdiendo el rumbo en ese aspecto. ¿Ya? Me acuerdo yo hace muchos años atrás, cuando yo era una terapeuta muy joven, con poca habilidad, con poca experiencia, ¿no? Y me acuerdo que una consultante que estaba muy enojada, muy enojada en general, ¿no? Era la primera vez que me veía, yo además era bastante chica, ¿no? Entonces me dice, ¿y usted, Ingrid Ferguson? Así con una cara, tono, expresión, todo así como de molestia, de desprecio, de incomodidad. Entonces, me dijo, sí, que yo pensé que usted era distinta. Me dijo, yo pensé que usted, no sé, era rubia, tenía ojos azules. Me dijo, así, ¿y usted, Ingrid Ferguson? Así como de manera muy, muy despectiva, ¿no? Que obviamente es una agresión directa, ¿no? O sea, ella esperaba encontrarse con algo que no se encontró, y eso le generó mucha incomodidad o le permitió expresar su incomodidad con otros ámbitos, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Eso. Afortunadamente, no en ese proceso no caí en esa agresión, o sea, no me sentí agredida, la verdad. Y por lo tanto, probablemente si me hubiera sentido agredida y hubiera tenido un manejo torpe, ¿no? No habría podido trabajar nunca con ella, ¿no? Como paciente. ¿Mm? Pero son cosas que uno debe manejar porque efectivamente uno no está, uno no es una tabula rasa, uno no es una persona neutra, ¿no? Y por lo tanto hay circunstancias que efectivamente, ¿no? Uno las puede percibir como agresión y por lo tanto uno debe ver cómo maneja eso. Y si efectivamente uno evalúa que
ciertas situaciones se repiten y que me van generando cierta torpeza terapéutica, yo debería ser capaz de supervisar ese aspecto de mí para mejorar como terapeuta. Y vamos a algunas competencias de acción, ¿ah?, que reflejan, dice, un estilo más directivo por parte del terapeuta y van dirigidas a facilitar el cambio por parte de los clientes. ¿Ah? Directivas en el sentido de que, de alguna manera, el terapeuta, ¿no?, genera más intensidad, ¿no? O de alguna manera empieza a marcar un ritmo, ¿no?, para movilizar, ¿no?, el proceso. ¿Ya? El proceso terapéutico, como yo les decía al inicio, ¿no?, tiene es como una sinfonía, ¿no? Tiene distintos momentos de intensidad, ¿ah?, dependiendo de lo que está ocurriendo como parte del proceso, pero también uno puede desarrollar estrategias para aumentar la intensidad, ¿ah?, porque puede ser necesario, ¿no?, para ese momento del proceso. Una de las estrategias, ¿no?, ¿ah?, donde uno asume un rol más directivo es a través de las preguntas, ¿ya? Preguntas en algún momento, ¿no?, con el fin, dice ahí, de la evaluación para obtener información. Principalmente son preguntas que uno ocupa, ¿no?, mucho más, probablemente, no exclusivamente, pero mucho más, en las etapas iniciales del proceso terapéutico, cuando uno está, ¿no?, conociendo al consultante, entendiendo, ¿no?, su mundo y obteniendo información de aquello que lo trae a consultar, ¿ya? Entonces, ahora, hay formas más adecuadas y menos adecuadas de realizar estas preguntas. Y también hay preguntas que no son para buscar información, sino que son preguntas reflexivas, ¿ah? Que uno ocupa probablemente mucho más durante las fases intermedias del proceso terapéutico, aunque obviamente el proceso de diagnóstico e intervención, el límite entre uno y otro son límites más bien formales o arbitrarios, ¿no? O sea, es difícil pensar que uno en la primera etapa, cuando está, entre comillas, en la fase de diagnóstico, uno no genera movimiento. O sea, en la medida que uno genera preguntas o realiza clarificaciones para poder entender mejor lo que el consultante te quiere decir, también eso moviliza, ¿no?, a la otra persona. Entonces, es difícil decir que uno no está generando algún movimiento que es la intervención. Más bien es un proceso que se va traslapando, donde el foco puede estar más en lo diagnóstico, pero uno no puede negar que eso también implica intervención. ¿Dudas, comentarios? Que probablemente aquí una de las estrategias que uno más ocupa, ¿no?, el realizar preguntas. ¿Qué cosas creen ustedes que uno no debería hacer cuando usa preguntas? Realizar preguntas dicotómicas que sean como que el cliente solo responda sí o no. Ya, estas preguntas como cerradas, ¿no? Sí. ¿Por qué crees tú que podrían ser preguntas no tan buenas? Porque nosotros lo que queremos es que nos aporten información, en el sentido de conocer lo máximo posible lo que le sucede al cliente. Ya está bien en el sentido de usar una consulta dicotómica, así en el sentido como, ¿entendí bien lo que me dijiste? Sí, pero hay que tratar a veces de plantear lo mejor la pregunta, porque si uno no la plantea bien y quiere saber algo, puede que el paciente solo me diga sí o no, y tenga que volver a reformular. Ajá, ok. O sea, si yo lleno de preguntas dicotómicas, dices tú, o preguntas cerradas, todo el proceso, ¿no?, se convierte en un interrogatorio, ¿no? ¿Ya? Y probablemente eso sea muy poco terapéutico. Sí, eso. Ok. ¿Qué otra cosa pasa con las preguntas, ¿no?
qué cosas uno no debería hacer aparte de lo que dice, ¿no?, la Leti de convertir esto en un interrogatorio solamente llenándolo de preguntas cerradas. ¿Para qué pregunta uno? Para conocer más de la persona o de la situación de la que me está hablando. Ajá. Tal vez en ese contexto podría no ser tan productivo o adecuado preguntarle, no sé, si nos dijo algo que nosotros notamos que a la persona le afecta, seguir indagando en eso, como que hable de algo de lo que no quiere hablar, como un trauma, o aunque ese sea nuestro foco, si la persona no quiere hablar de eso, no hay que preguntarle más sobre ese tema. Uh-huh. Pero sí es importante dejar esa información guardada, ¿no? Que hay ciertos contenidos, ¿no?, que generan, ¿no?, un impacto emocional importante, y que por lo tanto no es que uno no lo aborde, sino que uno tiene que abordarlo quizás de otra manera o quizás en otro momento. Sí, sí. ¿Okay? ¿Sí? Pero no es que, tampoco es que, a veces uno confunde, ¿no?, el proceso terapéutico como un espacio así como plano, plácido, ¿no?, donde nos da susto que la gente llore, o nos da susto que la gente se enoje, o nos da susto que la gente tenga, ¿no?, ciertas expresiones. Y la verdad es que ahí tenemos que pensar qué nos pasa a nosotros como terapeutas frente a eso, más que evaluar que eso es adecuado o inadecuado para el consultante, ¿ya? Entonces de repente yo escuchaba, ¿no?, algunos terapeutas o cuando la gente está iniciándose, ¿no?, en proceso como de las prácticas, no sé, profe, pero ¿qué pasa si, qué pasa si pregunto y la persona se incomoda o se molesta? Bueno, a veces, ¿no?, uno no debería tener la intención de incomodar o de dañar, pero a veces el preguntar sobre determinados elementos, ¿no?, sí puede generar, ¿no?, alguna situación de incomodidad o a veces incluso dolor cuando se abre un tema muy complicado, pero debe ser realizado de tal manera que exista un espacio protegido para que sea trabajable terapéuticamente y no sea una agresión hacia el consultante. Pero no es que uno no deba tocar contenidos, ¿no?, dolorosos. Probablemente la gente va a trabajar contenidos dolorosos que en otros contextos no puede abrir. Vamos a, bueno, algo, ¿no?, de lo que ustedes habían señalado aparece aquí, ¿no?, respecto a dos tipos básicos de preguntas, ¿no?, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Como decía la Leti hace un rato, ¿no?, las preguntas dicotómicas, la pregunta cerrada, la pregunta de sí, no, bien, mal, correcto, incorrecto, ¿no?, ¿ya? O que se pueden responder de manera muy breve, probablemente lo que hacen es cerrar el diálogo, ¿no? Cuando uno va y le dice a alguien, ¿y tú viniste aquí por tu propia voluntad? La única opción que tiene la otra persona es decir sí o no, ¿ya? No tiene más opción, ¿ya? Por lo tanto, a veces si uno quiere abrir conversaciones, ¿no?, abrir temas, es mejor ocupar una pregunta abierta, ¿no?, que lo que hace es permitir a la persona que se explaye respecto a una temática. Entonces, a ver, cuéntame un poco qué es lo que te hizo venir acá. Eso es una pregunta abierta, ¿ya? Ahora, uno puede ir, por supuesto, intercalando preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿no?, dependiendo de los focos que uno quiere dar y de los distintos momentos. Entonces, uno en algunos casos puede hacer una pregunta cerrada, ¿no?, que se responda bien, mal, sí, no, de acuerdo, desacuerdo, pero después uno amplifica, digamos, a través de una pregunta abierta. Entonces, si alguien dice, ¿tenías ganas de venir acá? No tenía ganas. Eso es una pregunta cerrada, pero después, y a pesar de no haber querido venir, ¿qué es lo que te hizo finalmente estar acá? Entonces, ahí abro la pregunta de nuevo.
¿Sí? Entonces, ahora, ahí aparece ahí, ¿no?, algunas indicaciones de cuándo la pregunta cerrada puede ser buena, ¿no? Bueno, cuando los clientes divagan o hablan demasiado, o les cuesta inicialmente hablar de sus problemas, ¿no? Hay gente que habla mucho, ocupa mucho rato, ¿no?, en hablar, pero finalmente habla, pero evadiendo el tema central, ¿ya? O habla de terceras personas, o habla de una forma, ¿no?, de alguna manera vaga, que no está ayudando, ¿no?, a que se focalice en aquellos elementos que son importantes para el proceso terapéutico. Entonces, a veces en esos casos, ¿no?, uno puede de alguna manera acotar, y focalizar a través de preguntas cerradas, y uno ir matizando entre preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿ya? Porque si uno solamente hace preguntas abiertas todo el rato, ¿no?, probablemente va a ir abriendo un montón de caminos, pero también uno necesita ir precisando, ¿ya? Entonces, hay que, ninguna de las dos es correcta o incorrecta, sino que depende de el momento en que se use y cuál es el sentido, ¿no?, el objetivo final para ocupar un tipo de preguntas u otro. Algunas pautas dice aquí para hacer preguntas, ¿no? Algo que a mí me parece esencial es el primer punto, tener claro el propósito. A veces cuando estamos sobre todo iniciándonos en esto de la psicoterapia, nos pueden incomodar los silencios, nos pueden incomodar las pausas largas. Me acuerdo yo cuando nosotros estábamos en la línea del estudiante, ¿no? Allá como en los primeros años, y habían a veces momentos en esos encuentros donde habían silencios, ¿ya? Y me acuerdo yo que muchas veces me pasó que algunos estudiantes me decían, pero profe, pero que usted deja ¿por qué no va y pregunta de manera directa? Para que no existan estos silencios. Entonces, yo contestaba, ¿no?, que los silencios son muy productivos, ¿no? A veces un silencio implica que la persona está contactándose con un contenido, está reflexionando. O sea, el silencio puede ser muy productivo. Lo que pasa es que uno, el interlocutor, no tiene acceso a eso. Pero eso no significa que no sea importante respetar los silencios y los momentos, ¿no? Entonces, a veces cuando uno le incomodan esos silencios o le genera ansiedad a uno como terapeuta, empieza a llenar de preguntas, porque no quiere escuchar el silencio, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no?, donde uno dice, bueno, es importante identificar cuál es el objetivo que yo tengo al preguntar determinadas cosas. En los procesos de formación terapéutica, ¿no?, me acuerdo yo que uno le decía, bueno, en una situación simulada o en una situación de transcripción de una sesión que uno haya tenido, ¿no?, el supervisor le decía, bueno, ¿por qué usted preguntó esto acá? Y lo que se espera, ¿no?, es que uno tenga de alguna manera una explicación de que hay un sentido de esa pregunta y que no lo hizo para llenar un silencio, sino que hay una hipótesis, como aparece ahí, que uno quiere comprobar. Una hipótesis que es una explicación tentativa de lo que está ocurriendo. Uno transforma esa hipótesis en una pregunta y la adecua, por supuesto, al lenguaje, ¿no?, del consultante, y por lo tanto esa pregunta lo que busca, ¿no?, es confirmar una forma de que tiene el terapeuta de entender lo que está pasando, y por lo tanto esa es una pregunta con sentido. Pero una pregunta para llenar silencios, probablemente es una pregunta que uno realiza más bien desde la torpeza que desde la ayuda al proceso en general, ¿ya? Bueno, moderar el empleo de las preguntas en que haya un por qué. Cuando uno va a explicaciones, a ver, ¿y por qué hizo esto?
¿Y por qué no le contestó de tal manera? ¿Ah? Esas preguntas, de alguna manera, que son un poco inquisitivas y lo que buscan es que la gente justifique, ¿no? O que encuentre las causas, ¿ya? Probablemente son preguntas que no ayudan mucho al proceso terapéutico. ¿Mm? También, bueno, resistir la tentación de hacer preguntas intempestivas. ¿Ah? Es importante que uno tenga pausa como terapeuta, ¿no? Y cuando la persona está planteando algo, y eso que plantea a mí me genera una hipótesis tentativa, ¿no? Yo debo esperar a buscar cuál es el momento y la forma adecuada para hacer esa pregunta, ¿ya? Porque si no, la persona está hablando y yo empiezo a interrumpirla con un montón de preguntas y lo que hace eso es como entrecortar el proceso, ¿no? Y por supuesto eso atenta contra el vínculo, porque la persona siente que no le estoy dando, ¿no? El espacio para poder, o sea, le pregunto algo, pero no me interesa la respuesta en el fondo. ¿Mm? También emplear un lenguaje que sea comprensible para el paciente o el consultante, ¿ya? Ahí es importante que uno adecúe su lenguaje al lenguaje del otro, que pueda ocupar las mismas terminologías que ocupa el otro, que uno no ponga palabras con una interpretación distinta que cambien de alguna manera el sentido del contenido, ¿no? Dejar también que el paciente o el consultante, ¿no? Tiempo para pensar una respuesta y tiempo para responder. Eso que yo le decía de los silencios productivos. O sea, de repente la persona se queda callada un rato, ¿no? Y uno le puede consultar. ¿Hay algo que te gustaría decirme? Y la gente muchas veces contesta, no, la verdad es que estoy pensando en eso que me dijiste. Entonces, todo ese silencio es un silencio muy productivo. ¿Mm? También evitar ir saltando de tema en tema. También yo diría que esto es uno de los errores, ¿no? Bastante habituales cuando uno está partiendo en esto. Que uno que quiere abarcar todo, entonces empieza en un lenguaje muy coloquial, ir picoteando de contenido en contenido y de tema en tema. Entonces, de repente le pregunto por la familia, de repente le pregunto por los amigos, de repente le pregunto por el trabajo, de repente le pregunto por cosas de ahora, de repente le pregunto Entonces, pero lo hago de una manera como inorgánica, como desordenada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando yo salto de tema en tema? Conozco poquito, muy poquito, de un montón de cosas. Pero finalmente no conozco de nada realmente. Entonces, en los inicios del proceso, ¿no? Cuando uno quiere conocer a la persona, uno puede de alguna manera hacer un barrido, pero un barrido superficial por diferentes áreas, ¿no? Pero en general es importante quedarse en un foco y darle profundidad. A veces también uno ha visto que uno salta de un tema a otro porque el terapeuta le genera ansiedad lo que le está diciendo el consultante. Entonces, me está hablando de un tema, yo siento que algo me pasa con eso que me está diciendo, me incomoda, me molesta, o no sé qué hacer, o me sorprende, ¿no? Y en respuesta a eso que me genera a mí, cambio de foco. Porque es a mí el que me está incomodando como terapeuta seguir profundizando en esa área. ¿Ya? Entonces, a veces cuando uno mira las transcripciones de las sesiones, ve claramente cómo el terapeuta, uno dice, aquí se puso ansioso, porque aquí estaba en A y se fue a Z. Sin ningún sentido lógico, ¿no? Y también evitar preguntas acusadoras. Es decir, preguntas donde ¿no? Lo que yo hago es funcionar un poco como juez, ¿no? Mostrarle que ha hecho algo mal, que ha hecho algo incorrecto, que se ha equivocado, ¿no? Y eso lo que hace es aumentar la sensación de pérdida de control o percibir que esto es más grave o que yo efectivamente de alguna manera la sensación como de
de incompetencia, ¿no? Y por lo tanto las preguntas acusadoras, la verdad es que no tienen mucho rol terapéutico. Considerando el tiempo, chicos, que son las 10, casi las 10:30, las 10:25, les propongo que hagamos un pequeño break, ya, de unos 10 minutos para retomar con la segunda parte, ¿les parece? ¿Les parece una opción? Sí, profe, ¿de cuánto? Unos 10 minutos. Yo tengo las 10:25, ¿ya? Ya, profe. Así que en los 10 minutos nos volvemos a contactar, ¿ya? Ya, profe. Ok, chao.